Aprovechar de invitar a nuestros cuatro expositores de la mañana, a Diego, que ya está por ahí, a Mariana, a Enrique y a... Me queda alguien por el tintero, Maximiliano. Vamos a preguntarle. Y mientras tanto, los vamos a dejar invitados a que, si es que hay alguna pregunta, la puedan dejar en el chat de YouTube. Ya hemos recogido algunas preguntas de ustedes. Eh, y vamos a partir con nuestra primera pregunta a Enrique. Y para ti teníamos una pregunta que hacía... Denme un segundo. La pregunta para Enrique es, ¿cuáles son los próximos pasos en la investigación? Si tú nos pudieras contar, la intención es que cada uno de los académicos pueda dar una respuesta bastante precisa de 2 a 3 minutos como máximo para que también podamos fluir este espacio de preguntas también. Olá, Rafael, pessoal que nos acompanha aqui no evento. Muito importante a presença de todos. Agradecemos a oportunidade de falar dos nossos dados parciais da pesquisa. Os próximos passos, basicamente, é continuar a coleta, especialmente com os especialistas, e também fazer toda a análise de dados, porque nós sabemos que a formação de uma agenda, de uma política pública, ela é muito complexa. Então, nós vamos investigar basicamente as nuances disso. Então, quais são as propostas dos especialistas e como nós podemos provocar o poder público, em políticas. E também queremos expandir a pesquisa, talvez para a América Latina e também para outras realidades. Então, queremos saber também a opinião dos outros países. Então, vamos, seguir nesse caminho aí. Gracias Enrique por la respuesta. Tenemos también una pregunta para Mariana. Denme un segundo, por favor. Eh, Mariana, la pregunta que tenemos desde nuestros asistentes es, al planificar acciones clínicas para intervenir en envejecimiento con discapacidad, ¿cuál, a tu juicio, es el mejor enfoque? ¿Funcionalidad, capacidad intrínseca o habilidades funcionales? Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade da gente poder discutir esse tema tão relevante. Rafael, só vou pedir para que você repita o início da pergunta, porque eu tive uma oscilação do sinal e não consegui. Al planificar acciones clínicas para intervenir en el envejecimiento con discapacidad, ¿cuál es el mejor enfoque? Sim, então eu acredito que diante desses conceitos que nós apresentamos, em algum momento eu trouxe essa questão, né? Se os conceitos eles são diferentes, se eles se complementam, se eles são muitas faces de uma mesma condição. E eu acredito que cada um desses conceitos eles tem uma aplicabilidade, considerando o contexto, as necessidades, as características do profissional, então tudo isso deve ser levado em consideração, mas sempre o nosso foco vai ser, o nosso principal objetivo vai ser manter a independência, né, das pessoas idosas. E eu acredito que a classificação internacional de funcionalidade ela seja um instrumento valioso de identificação da incapacidade, à medida que ela tem alguns objetivos. Então, a CIF se propõe, além de ser uma ferramenta clínica, ela também se propõe, né, quando utilizada no sistema de saúde, a criação de indicadores e que a gente possa fazer o monitoramento desses indicadores de incapacidade. Mas eu acredito que na clínica ela também tem uma aplicabilidade muito valiosa, né? Assim como eu mostrei aquele modelo proposto pela Apta, principalmente no contexto da fisioterapia.
A capacidade, a avaliação da capacidade intrínseca recomendada principalmente para os serviços de atenção primária à saúde, ela vem sendo utilizada como medida em alguns estudos. Então, aqui no Brasil, a gente tem iniciativas, né? O próprio ECOP Brasil tem feito esse processo, é um estudo multicêntrico, mas ele também pode ser trazido para o ambiente clínico do profissional, pode ser utilizado, né, como instrumento de rastreio, e a partir desse rastreio, se aprofundar mais na investigação das capacidades em que esse indivíduo apresente alguma limitação. Então, e aí, quando a gente considera, por exemplo, a capacidade funcional, CADS e Lawton, que são instrumentos que também nós utilizamos na prática clínica com bastante frequência, mas que eles também sabemos que são instrumentos que têm limitações. Então, como todos os instrumentos, né, de forma geral, a gente sabe que eles têm limitações. Então, eu acho que isso depende muito do contexto em que vai ser utilizado, da característica do profissional que vai aplicar e quais são os seus objetivos principais. Então, acho que todos aí, como apresentados, eles podem ser adaptados, incorporados na rotina do profissional da saúde, considerando essas variações. Eu estou com uma dificuldade de retorno aqui, e aí não sei se a minha fala saiu clara. Gracias, gracias Mariana por la respuesta a uno de nuestros participantes. Tenemos una pregunta para el doctor Diego Chavarro. Diego, y voy a leer la textual, usted habla de factores de riesgo en deterioro hospitalario e intervenciones centradas en la persona. ¿Cuáles son los aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de evaluar? Bueno, buenos días a todos. Yo creo que uno de los elementos es siempre entender quién es la persona y qué condiciones tiene al momento de realizar la atención. Esto quiere decir no solamente se hospitaliza porque tiene una patología, sino asimismo hay que entender cuál era su grado de funcionamiento o qué tan independiente era previo al ingreso, qué grado de dependencia tenía y si tenía alguna situación que aumente la probabilidad de desarrollar deterioro. Es decir, si tenía, por ejemplo, una demencia previa, entonces lo veíamos como, o si por alguna razón envejece con una situación diversa, es decir, si tiene alguna condición que limite su movimiento o que por alguna razón se pueda entender como discapacidad, o si presenta alguno de los síndromes geriátricos. Eso, si yo entiendo cuáles son las circunstancias de la persona, pues puedo planear cuál es la mejor intervención para ese contexto. No es lo mismo estar desnutrido, tener una demencia y tener disfagia, en los cuales pues tendré que entender dentro de las intervenciones está adaptar la dieta para la consistencia más segura. Tendré que adicionalmente dar la atención apropiada, la intervención por nutrición clínica, pues justamente para asegurar que cumpla los requerimientos nutricionales. Y asimismo, pues tendré que hacer al menos actividad física o movimiento para que la condición física no empeore. Si logro ya algo mucho más estructurado, como un plan de rehabilitación, pues, y si la condición lo permite, pues sería maravilloso, ¿no? Entonces es en ese contexto entender cuáles son las características de esa persona para asimismo adaptar el plan de intervención. Súper. Gracias, gracias Diego. Maximiliano no está, así que vamos a dejar algunas preguntas que quedaron pendientes. Maximiliano nos dejó también al final de su presentación sus datos de correo electrónico y su Instagram, en el cual también lo podemos seguir y podemos hacer las preguntas de forma directa. Estamos a buen tiempo, así que vamos a aprovechar de agregar alguna otra pregunta a nuestros expositores que nos acompañan en este momento. Y ahí me gustaría preguntarle a Mariana, ¿cuáles son los principales desafíos de los sistemas de salud para identificar el declive de la capacidad intrínseca en atención primaria? Muito bem. Rafael, se a gente for considerar o contexto das Américas, né, então acho que vale destacar aqui a iniciativa da década do envelhecimento saudável para as Américas, proposta pela Organização Pan-Americana de Saúde, por conta desse olhar a partir da desigualdade social que
marca, né, a característica do envelhecimento da região da América Latina, enfim. E eles colocam Américas e Caribe, né? Então, eu acho que os sistemas de saúde, eles enfrentam muitos desafios, como a gente sabe, os sistemas de saúde pública, aqui no caso do Brasil, o Sistema Único de Saúde hoje atende em torno de 80% da população idosa usa exclusivamente o SUS, né? E depois da pandemia, a gente sabe que os sistemas eles vêm passando por uma série de desafios econômicos, enfim, culturais, ou seja, no sentido de mitigar essa desigualdade. Então, ele é um elemento importante, uma política pública importante, né, de mitigar os efeitos aí da desigualdade social. Mas o que nós observamos é que a avaliação da capacidade intrínseca ainda não foi implementada. Eu vou falar do Brasil, porque é a realidade que eu conheço, né? Ainda não foi implementado na atenção primária, como proposto. Mas eu entendo que a gente tem inúmeros desafios para serem resolvidos antes, mas principalmente porque necessita de formação, né, de profissionais. Ou seja, então, primeiro, essa construção dessa visão para identificar essas pessoas na comunidade que estão em risco de declínio e depois a formação para que possam realmente identificar e o manejo dessas condições, como propõe o próprio manual da Organização Mundial de Saúde, ou seja, para construir um plano de cuidados integrado. Mas para tudo isso a gente precisa de formação, né? Então, considerando os desafios em função da desigualdade, em função desse cenário pós-pandemia, dessas ondas sucessivas aí que vieram pós-pandemia, das doenças crônicas, do agravamento das doenças crônicas e a formação dos profissionais, né? E questões econômicas também de financiamento do próprio sistema de saúde. Gracias, gracias Mariana por la respuesta. Tenemos una pregunta que es para Diego, que en realidad son dos en una que le vamos a hacer. Y que ahí le vamos a pedir también una respuesta también para la primera y la segunda. La primera pregunta, ¿cómo instaurar un plan de prevención de deterioro funcional hospitalario en mi institución? Y la segunda pregunta, ¿qué hacer en casa después de la hospitalización? Bueno, pues yo creo que nos iríamos con, primero tendría que entender qué recurso tengo disponible y cuál es mi entorno, ¿no? Entonces, en un contexto hospitalario, si estoy en una unidad de hospitalización, sería importante mirar cuáles son los integrantes de mi equipo y cómo puedo contar con ellos. Eso quiere decir, por ejemplo, si hay una valoración médica, cómo se integra el rol de enfermería, cómo se integra la disponibilidad de nutrición clínica, de terapia física o kinesiología, o qué otros profesionales tengo disponibles en mi institución. Es muy importante entender que debo optimizar recursos y no sobrecargar a nadie para poder solicitar la valoración. Eso quiere decir, pues tenemos unos roles ya preestablecidos en los cuales lo primero sería, además de la valoración médica, la valoración por enfermería y cuál es el plan de enfermería. Entonces, si enfermería hace valoración de riesgos y entonces dentro de ellos está deterioro funcional hospitalario y qué acciones o posibilidades puede ir instaurando, así como está el riesgo de lesiones por presión y si tiene un alto riesgo hace cambios de posición al menos cada 2 horas. Entonces, asimismo, instaurarlo desde el rol de enfermería. Y pues tendré que mirar si en mi contexto funciona con auxiliares de enfermería o que otros profesionales de la salud para que haya ese plan integrado. Si tengo la fortuna de contar con terapia física y tengo la fortuna o de kinesiología en el entorno hospitalario, entonces si es con una solicitud por una orden de procedimiento donde pido un número de terapias físicas y tener claro el objetivo, entonces prevención de desacondicionamiento o cuál es el objetivo de esa intervención, y pues debe haber un número finito de la intervención y pues eh, tener en cuenta que va a ser una terapia de forma integral. Y otro de los elementos sería, por ejemplo, con nutrición clínica. Entonces, debo haber hecho alguna tamización o cribado, porque si no he hecho búsqueda activa de casos, pues debo seleccionar cuáles son los
pacientes o personas que deben ser valorados por otros profesionales de la salud. Y encuadrándolo con el plan domiciliario, pues asimismo, cuando yo ya sé que la persona va a ser dada de alta, sería maravilloso que tuviera un plan casero. Entonces, primero un plan de egreso. Y sería maravilloso, uno de los aprendizajes ha sido nuestro equipo de rehabilitación, nuestras terapeutas, lo que le dejan es un plan casero de ejercicio, adaptado a las necesidades y a las características en las cuales está en ese momento la persona. Entonces, eso ha sido maravilloso, pues porque entonces aprenden y lo hacen de forma supervisada y segura en el entorno hospitalario y lo continúan en el entorno domiciliario. Súper. Gracias, Diego, por esta respuesta también y retroalimentación. Y tenemos también ahí una pregunta para Enrique. Eh, Enrique, dentro de las posibles soluciones que dan los expertos para el 2050, ¿cuál crees tú que son las más fáciles de implementar? Dentro do que nós observamos dos dados parciais, se nada for feito, nós teremos um apocalipse do descuidado. Então, serão milhões de pessoas no Brasil, por exemplo, que não terão acesso aos cuidados, tanto de reabilitação, como a Mariana destacou, quanto os cuidados hospitalares, que é o professor Diego coloca aqui para nós. Então, eu vejo que dentre as soluções para isso, nós temos o uso da tecnologia como algo que desponta. Tecnologia e inovação são duas áreas que podem ser investidas, no sentido de usar os recursos que nós temos, pensando nas ferramentas, desde a atenção primária até os níveis mais avançados de. Algo pasó con Enrique. Nós precisamos de formação, de recursos humanos e recursos que são importantes enfim, que façam um trabalho adequado no atendimento à pessoa idosa. Gracias, Enrique. Bueno, se acaba de sumar Maximiliano, ¿ya? Así que ya tenemos a nuestro cuarto expositor. Tenemos dos preguntas que le vamos a hacer a Maximiliano y con eso vamos a ir cerrando nuestra ronda de preguntas de este primer bloque. A cada uno de los expositores le hicimos entre 2 o 3 preguntas, así que ha sido muy productivo. Y te voy a dejar una primera pregunta, Maximiliano. ¿Existen instrumentos de evaluación comunicativa y cognitiva específicos para personas mayores con discapacidad intelectual? Sí, la verdad es que afortunadamente, en la medida en que se han producido avances a nivel científico, hoy en día contamos con instrumentos con muy buenas referencias clínicas. Por ejemplo, el Candex DS, que es una versión del instrumento Candex original, pero ahora adaptado a personas con síndrome de Down y otras discapacidades del neurodesarrollo, que está principalmente orientado a la identificación de este deterioro cognitivo y algunos factores de salud mental. Y en el caso brasileño, tienen también una ventaja a nivel latinoamericano, porque ellos tienen una adaptación de un instrumento que se llama el ABCD, ¿ya? El Arizona Battery for Communication and Cognitive Disorders. Y tienen una validación para población con síndrome de Down específicamente en el caso de adultos. Entonces, son instrumentos que permiten una valoración del estado cognitivo, funcional de este usuario, de esta persona mayor con discapacidad intelectual, y que permite también una pesquisa y un mejor establecimiento tanto de los diagnósticos como de los sistemas de apoyo. Gracias Maximiliano por esta respuesta también que nos ubica tanto en países de Latinoamérica de habla español como también en portugués. Ahí veíamos a Tulia, que es una de nuestras próximas expositoras del siguiente bloque, que también es fonoaudióloga, asintiendo con la cabeza. Ya se han integrado algunos de nuestros académicos de nuestro siguiente bloque y también del bloque de la tarde. Y tenemos una última pregunta para ti, Maximiliano. ¿Qué características tiene el trastorno neurocognitivo asociado a la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down?
Sí, mira, hay ciertas particularidades que pueda tener esa condición de salud neurodegenerativa que pueden diferir un poco de lo tradicional, ya de la persona sin una condición del neurodesarrollo de base. Lo que más se ve afectado en esta población es justamente las dificultades asociadas al lenguaje. Son las primeras que se ven prominentemente presentes dentro de este perfil. Lo otro es que hay una trayectoria distinta también de la presencia de este trastorno neurocognitivo. Parte con lo que se conoce como sintomatología de corteza prefrontal. O sea, son usuarios que parten más allá que dificultades de la memoria, son dificultades o cambios a nivel de la apatía, una pérdida del interés por las relaciones interpersonales. O sea, tiene que ver justamente con las formas de interactuar entre personas, las primeras manifestaciones que se dan en este caso. Luego comienza a aparecer la sintomatología más clásica asociados a los deterioros del dominio amnésico, de la memoria, los cambios asociados al desempeño del lenguaje y, por supuesto, afectaciones severas en las funciones ejecutivas que impactan a su calidad de vida, a su desempeño funcional, pero que, ojo, se suman o se coarticulan con las necesidades de apoyo previas producto de su discapacidad intelectual. O sea, enfrentamos a un usuario con muchas necesidades de apoyo. Súper, gracias Maximiliano. Bueno, quiero agradecer a cada uno de nuestros primeros expositores de nuestro primer bloque, a nuestro contraparte anfitrión de la Universidad de Sao Paulo, Enrique Salmazo, a nuestra que es gerontólogo, a nuestra académica fisioterapeuta Mariana Reis, al doctor y geriatra Diego Chavarro, nuestro coordinador del área de geriatría, y a Maximiliano Gaete, fonoaudiólogo. Hemos tenido la presencia de diferentes disciplinas, diferentes países. Hemos partido desde las políticas públicas, la conceptualización, para ir abordando aspectos que son más hospitalarios, pero también desde el punto de vista comunicativo en este primer bloque.